Desde 3.000 pies de altura, las trazadoras rojas atraviesan el cielo. Son tantas que dejan de ser proyectiles individuales, se fusionan en una línea sólida de fuego, la cola de un dragón. El sonido llega un instante después. No es el estampido de un fusil, tampoco el golpe de un calibre pesado. Es el rugido de una sierra circular desgarrando metal, un aullido continuo. Es la M134 Minigun. En tierra, la reacción es absoluta. Los combatientes del Vietcong dejan de disparar. Le dieron un nombre, el dragón. La razón es neurológica, no táctica. 6.000 disparos por minuto significan un impacto cada 0,01 segundos. Esta frecuencia es superior al tiempo de reacción del sistema nervioso humano. El cerebro no procesa los disparos, solo registra una amenaza total, continua, inevitable. El objetivo del arma no era la precisión, era la parálisis psicológica. Anular por completo la capacidad de respuesta del adversario, borrándolo de la ecuación táctica. 100 proyectiles cada segundo. La tecnología detrás de esa densidad de fuego no nació en los laboratorios del siglo XX. Su origen data de 1862. El doctor Richard Jordan Gatling patentó un diseño de cañones giratorios accionado por una manivela. La lógica era distribuir el calor y el desgaste entre múltiples cañones, evitar la deformación de un único tubo, permitir un fuego sostenido. El sistema funcionó, pero para 1911 fue declarado obsoleto por nuevas armas automáticas. El ejército estadounidense archivó el proyecto, enviando los ejemplares a museos. Entonces, la era del jet redefinió la velocidad del combate. ¿Por qué la Fuerza Aérea necesitó regresar a una patente olvidada de la Guerra Civil? Las ametralladoras tradicionales eran físicamente incapaces de seguir el ritmo de la era de los reactores. La ingeniería armamentística había chocado contra el límite físico de un solo cañón. Ingenieros de General Electric comenzaron a revisar los viejos diseños. El resultado fue el M61 Vulcan, un cañón de 6 cañones y 20 milímetros que se convirtió en equipo estándar. Su concepto fue una reanimación forzada por la necesidad. Los ingenieros recuperaron los sistemas Gatling directamente de las exhibiciones de los museos. La adaptación del cañón Vulcan de 20 milímetros a las plataformas aéreas era inviable. Demasiado peso, demasiado retroceso para un helicóptero. La solución fue reducir su escala. El resultado fue un sistema de calibre 7,62 milímetros OTAN. Recibió la denominación M134. Su principio operativo eliminaba el factor humano y el error mecánico. Un arma de gas depende de la detonación de cada cartucho para mantener el ciclo. Un proyectil defectuoso detiene el mecanismo. El M134 no tiene ese problema. Su motor eléctrico externo garantiza la rotación de los cañones. Si un cartucho falla, el sistema lo extrae y lo expulsa. El arma nunca se detiene. La cadencia de fuego era variable, de 2.000 a 6.000 disparos por minuto. Una ráfaga de 3 segundos liberaba 900 proyectiles. El sistema fue integrado en las nuevas plataformas de ataque, principalmente en los helicópteros AH-1 Cobra. Pero antes de ser un arma de ataque, el M134 fue la solución a un problema mortal. Un problema que se desarrollaba dentro del fuselaje de los UH-1 Iroquois, el Huey. La doctrina de aeromovilidad estadounidense prometía dominar la jungla, pero la realidad era claustrofóbica. Soldados encerrados en finas carcasas de aluminio sobre un territorio hostil. ¿Qué convertía la innovadora aeromovilidad en una trampa mortal? 11 minutos, el tiempo de un descenso lento que privaba a la máquina de su capacidad de maniobra. La zona de aterrizaje se aproximaba. El helicóptero desciende a 50 pies, reduce la velocidad. Abajo, el enemigo espera. La táctica del Vietcong era una disciplina de paciencia. Dejar que el helicóptero entre en la zona de muerte. Entonces, el fuego se abría desde 3 puntos. Un torrente coordinado. Ráfagas de fusiles AK-47. El martilleo de las ametralladoras RPD. El sonido sordo y metálico de las balas perforando la piel de aluminio. La estrategia de miles de millones de dólares. Paralizada por armas de bajo coste y una táctica simple. El helicóptero era una caja de metal suspendida. Lenta, vulnerable. El helicóptero recibía el impacto. A 100 pies de altura, la respuesta era inútil. Los artilleros de puerta usaban ametralladoras M60. 550 disparos por minuto, una cadencia insuficiente.
Este ritmo dejaba una ventana de 0,1 segundos entre cada proyectil. Tiempo muerto, suficiente para que un soldado enemigo devolviera el fuego contra un blanco suspendido. El calibre 50 ofrecía más alcance, pero su peso era excesivo para los anclajes del helicóptero y su cadencia de fuego no resolvía el problema. Ambas armas compartían un defecto sistémico, su mecanismo operado por gas, un fallo en el cartucho, el sistema se paralizaba, el cerrojo quedaba atascado, inmóvil. Intentar liberarlo mientras las balas perforaban el fuselaje era una sentencia. El artillero podía neutralizar un blanco visible, no podía silenciar la jungla. El fuego de precisión no funcionaba. El ejército no necesitaba una ametralladora más precisa, necesitaba un volumen de fuego capaz de destruir físicamente la línea de árboles. El alto mando rechazó la táctica del fuego puntual por la de supresión de área. El Douglas C-47 Skytrain, obsoleto, lento, desprotegido. Un avión de carga de la Segunda Guerra Mundial que iba a ser desguazado. Pero el 23 de diciembre de 1964, en el delta del Mekong, su propósito cambió, para siempre. Un puesto de avanzada estaba a punto de ser aniquilado, la artillería no llegaba. Entonces, apareció el AC-47. ¿Cómo asegurar una lluvia continua de plomo sobre un único punto desde un avión en movimiento? El piloto fijó la inclinación, convirtiendo la trayectoria en una órbita cerrada perfecta. No era un ataque en picado, era geometría. El piloto iniciaba un viraje a la izquierda de 30 grados, lo mantenía. El avión entraba en una órbita circular constante sobre el objetivo. 3 miniguns sincronizados abrían fuego desde el costado izquierdo, mientras el viejo fuselaje vibraba sin cesar por el retroceso. El avión dejó de ser un transporte, se convirtió en el vértice fijo de un cono. Su base era una zona de muerte en el suelo. El principio se llamaba pylon turn o viraje sobre pilón. No era una ráfaga, era un flujo industrial de proyectiles, una fábrica de supresión que borraba todo lo que quedaba dentro de su radio. La integración del minigón en la plataforma del AC-47 trasladó la guerra del plano de los tiroteos tácticos al del terror psicológico sistémico. El terror sistémico pronto adquirió una nueva dimensión, una cultural. El mando estadounidense comenzó a combinar la potencia cinética de la aviación con la guerra psicológica. La operación se conoció como Alma Errante. ¿Para qué transmitir cantos fúnebres budistas en una zona de combate? Para provocar un reflejo. La cinta fantasma número 10 explotaba una creencia fundamental vietnamita, la convicción de que los muertos sin sepultura están condenados a vagar por la tierra. Un sonido distorsionado de lamentos y cantos funerarios se emitía desde altavoces sobre la jungla nocturna. La grabación sonaba en la oscuridad. Los soldados del Vietcong, furiosos, disparaban contra los altavoces. El fogonazo de sus armas delataba su posición al instante. Los altavoces no eran el arma, eran el cebo. Entonces el Spooky abría fuego. El pavor espiritual se fusionaba con la aniquilación cinética. Pero el ejército de Vietnam del Norte se adaptó. Para el 24 de febrero de 1969, su doctrina había cambiado. Presionaban los perímetros estadounidenses, manteniéndose tan cerca que los gunships no podían disparar sin alcanzar a sus propias tropas. Perfeccionaron la disciplina de ruido y luz tras la puesta de sol, y construyeron búnkeres con cubiertas reforzadas, lo suficientemente gruesas para absorber el calibre 7,62. Los soldados de Vietnam del Norte cavaron sus refugios aún más profundo. El terror a estas operaciones nocturnas obligó a los comandantes de Vietnam del Norte a emitir órdenes escritas, directivas estrictas sobre camuflaje y sobre la disciplina de fuego. Documentos capturados lo confirmaban. No disparen al dragón, no revelen su posición. Un veterano norvietnamita lo recordó en una entrevista de posguerra. La parte más dura no era recibir el fuego, era la anticipación, el silencio absoluto en las trincheras. Soldados escuchando tensamente el zumbido distante de los motores en círculos, intentando adivinar si el sonido volvería. Eran soldados disciplinados, combatientes endurecidos. Habían sobrevivido a los bombardeos en alfombra de los B-52. Habían resistido el napalm, pero el minigun los afectaba de una forma distinta. El miedo iba más allá de la lógica. Para 1965, esta reputación psicológica ya estaba consolidada. En los canales de la Fuerza Aérea, una estadística se transmitió hasta convertirse en dogma.
Ninguna base protegida por un Spooky fue jamás invadida mientras la aeronave permaneciera sobre ella. La efectividad de esa protección se basaba en una magnitud física, 6.000 disparos por minuto. A esa velocidad, el oído humano es fisiológicamente incapaz de distinguir detonaciones individuales. Percibe un único ruido mecánico, un aullido continuo que paraliza la capacidad de procesar información. El sonido se fusiona. De noche, el efecto se volvía visual. ¿Cómo se ve un flujo de 20 balas trazadoras por segundo? Se percibe como una columna roja e ininterrumpida que conecta el cielo con la tierra. En el puesto de avanzada de Trung Hung, el asalto del Viet Cong se detuvo en seco. Los soldados dejaron de luchar, huyeron. La aeronave AC-47, apodada Puff, mantuvo su órbita durante 2 horas. Para finales de 1964, los prototipos habían completado 16 incursiones. Sumaban casi 180.000 proyectiles disparados. El enemigo lo llamó el Dragón. Al amanecer, el Viet Cong se había retirado. Mientras el arma quebraba la psique del enemigo, también desmantelaba a los hombres que la operaban. Dentro de los vibrantes helicópteros Huey, el cine lo presenta como un acto sin esfuerzo. La realidad era una lucha física. El sistema completo pesaba 85 libras. Batería, alimentador, contenedor de munición. Instalarlo significaba sacrificar espacio para la tropa, un intercambio que algunas tripulaciones aceptaban para misiones nocturnas, donde el volumen de fuego importaba más que la precisión. La sensación física no es retroceso, es momento giroscópico. El artillero sujeta las empuñaduras. Los cañones giratorios generan una fuerza que intenta desviar el arma hacia un lado. El operador lucha contra ella. Guía los proyectiles trazadores hacia el objetivo con ráfagas cortas y controladas. Una vibración penetrante recorría el cuerpo, transmitida desde la montura hasta los antebrazos y la columna vertebral. El ruido era un castigo, incluso a través del casco de vuelo. La hipoacusia neurosensorial se convirtió en una patología epidémica entre las tripulaciones de helicópteros de la era de Vietnam. Una exposición constante a niveles de decibelios que superaban sistemáticamente el umbral del dolor humano. La mayoría de los artilleros volvieron a casa con pérdida auditiva permanente. El consumo de munición era abrumador. La disciplina de fuego se inculcaba de forma implacable. Un artillero sin control podía agotar todo el suministro, dejando el helicóptero vulnerable, en menos de 60 segundos. La disciplina de fuego era solo una parte del problema. La otra era la resistencia humana para sostenerlo. La plataforma AC-130 Spectre fue diseñada para una guerra de desgaste. Su objetivo, la ruta Ho Chi Minh. Las cifras oficiales atribuyen a estos aviones la destrucción de más de 10.000 camiones. ¿Cuánto pesan 63.000 cartuchos? Más de 2 toneladas de munición. Todo requería una carga manual. La prueba de este esfuerzo llegó en 1969. El puesto de avanzada de Vuoc Hip, en Vietnam del Sur, estaba a punto de caer bajo un asalto masivo. El capitán Vinh Van Ong mantuvo su cañonero sobre la base durante toda la noche. Cuando la munición se agotaba, regresaba, recargaba y volvía al combate, una y otra vez. Al amanecer, su avión había disparado 63.000 proyectiles. El puesto resistió. Sostener ese volumen de fuego demandaba una coordinación extrema de la tripulación. Cargar las cintas, alimentar los sistemas, evitar el fuego amigo sobre las tropas en tierra. Todo dentro de una cabina en constante vibración. Alineados, solo los casquillos vacíos de esa noche se extendían por más de 5 kilómetros. El compartimento de carga no era una fortaleza, era una trampa de acero. El 24 de febrero de 1969, el vuelo Spooky 71 lo demostró. Un proyectil de mortero golpea el avión. La metralla desgarra el fuselaje. Varios tripulantes son heridos. Una bengala de magnesio Mark 24, armada, se suelta. Rueda por la cubierta, entre charcos de líquido hidráulico y cintas de munición. La bengala arde a 4.000 grados Fahrenheit, temperatura suficiente para derretir el aluminio del avión en segundos. Si detona dentro, la tripulación está muerta. El soldado John Levitow tiene 40 heridas de metralla, se está desangrando. Apenas está consciente, pero ve la bengala. Arrastra su cuerpo sobre el cilindro incandescente, lo sujeta. El magnesio sisea, quemando su piel y sus guantes. El olor es a metal y fluido hidráulico quemado. Se niega a soltarla. Usando solo su cuerpo, la empuja hacia la rampa de carga abierta. La lanza al vacío.
Segundos después, la bengala detona en la oscuridad. La misma lógica de la desesperación, la que forzó a Levittown sobre la bengala ardiente. Esa misma lógica impulsó al capitán Larry Taylor a intentar una maniobra imposible. Fue el 18 de junio de 1968. Una patrulla de reconocimiento de 4 hombres estaba rodeada. No había helicópteros de extracción disponibles. Taylor, pilotando su AH-1 Cobra, agotó cada cohete, agotó cada munición del minigun. El enemigo seguía avanzando. El AH-1 Cobra era un helicóptero de ataque, estrictamente biplaza, capacidad de pasajeros nula. Taylor aterrizó su cañonero en medio del combate y dio una orden: que los 4 soldados se aferraran a los patines y a los soportes externos para cohetes. Despegaron bajo fuego enemigo. El fuego de supresión del minigun les había comprado los segundos que necesitaban. Por este acto, Taylor recibió la Medalla de Honor. El reconocimiento oficial llegó en el año 2023, 55 años después. Un sistema que exigía una estricta disciplina matemática a las tripulaciones de helicópteros, en 1987, fue reducido a una ficción cinematográfica. La película Predator. El actor, Jesse Ventura, sostiene un M134 sobre su hombro. Dispara con aparente facilidad. La realidad: el sistema necesita una batería externa del tamaño de un acumulador de automóvil para funcionar. La fuerza de retroceso a 6.000 disparos por minuto supera las 150 libras, una imposibilidad física para un operador humano. ¿De dónde surgió el mito de la ametralladora multicañón de mano? La respuesta está en los cables ocultos y la munición de fogueo del plató. Un cable bajaba por la pierna del pantalón del actor hasta una fuente de alimentación fuera de cámara. El consumo de energía del motor eléctrico es comparable al de un motor de arranque de un camión de gran tonelaje. La fuente de alimentación externa no es una opción, es un requisito absoluto. A esto se suma la masa de la munición. 1000 cartuchos de calibre 7.62 pesan entre 60 y 70 libras. Ese es el peso necesario para apenas 10 segundos de fuego continuo. Mientras la cultura estadounidense moldeaba la ficción de un arma autónoma, el ejército de Vietnam del Norte, su adversario real, se regía por una doctrina opuesta. La filosofía soviética se basaba en la simplicidad y la producción en masa. Sus armas, el AK, la RPD, la DSHK pesada, estaban diseñadas para un soldado conscripto. Un recluta debía poder darle servicio en una trinchera congelada, con el metal helado como única compañía. Un sistema de cañones rotativos era complejo, dependiente de la energía, un vacío logístico. El ejército de Vietnam del Norte no podía alimentar a la bestia. No existían generadores de campo en sus posiciones, ni reservas de munición a esa escala. El factor determinante era la ausencia total de helicópteros de transporte pesado para su reabastecimiento. El minigun fue una respuesta estadounidense a un problema estadounidense: cómo mantener un helicóptero frágil sobre una jungla decidida a derribarlo. La solución fue un arma tan abrumadora que el adversario, bajo la saturación del fuego, cesaba toda respuesta. La complejidad de este sistema, sin embargo, sometía la concentración y los nervios de las tripulaciones de los AC-47 y AC-130 a una prueba diaria. Un eslabón de la cinta de munición, ligeramente corroído, eso bastaba para atascar el mecanismo. La humedad pegajosa de Vietnam carcomía las conexiones eléctricas. El polvo contaminaba los sistemas de alimentación. ¿Qué era lo que más temían los operadores de los gunships? No era el fuego antiaéreo, era su propio error de navegación. El piloto debía ejecutar un viraje de pilón impecable, mantener un ángulo de inclinación preciso, una velocidad exacta. El sistema de armas debía fijarse en un único punto en tierra. Un error de un solo grado en el ángulo de inclinación a la altitud de operación desviaba la zona de impacto decenas de metros. Hacia las tropas propias, el riesgo de fuego amigo era una variable constante en cada ataque. Un único fallo en la navegación, una posición mal interpretada, y el torrente de proyectiles caía sobre soldados estadounidenses. Pero el mecanismo seguía funcionando y seguía matando. La modernización del mecanismo no alteró su efecto principal. El factor decisivo del sistema permaneció en el campo de la psicología. El modelo actual, el M134D, utiliza una carcasa de titanio, sistemas de alimentación mejorados,
Se instala en helicópteros Black Hawk, en vehículos de operaciones especiales, en embarcaciones fluviales de la Armada. El diseño central no ha cambiado. Más de un siglo desde la patente de Gatling, 60 años después de Vietnam, el concepto base de supresión psicológica se mantuvo intacto, mientras que el armamento convencional evolucionó durante generaciones. Los veteranos no mencionan especificaciones técnicas, ni cadencia de ciclo ni vida útil del cañón. Hablan del sonido, un rugido continuo de baja frecuencia extendiéndose sobre la jungla a las 3 de la madrugada. Cuando las trazadoras comenzaban a caer, el fuego enemigo cesaba. No porque todos estuvieran muertos, sino porque los supervivientes estaban demasiado aterrorizados para apretar un gatillo. Cuando el minigun finalmente callaba, había una pausa, unos pocos segundos. La jungla no respondía con fuego, solo se mantenía inmóvil. Para el adversario, ese silencio no significaba seguridad, significaba que los supervivientes contenían la respiración, esperando que el sonido no volviera a empezar.